en santuario de fe, arroyo seco, donde la fe y el amor nos unen como familia, y la presencia de Dios nos llena de paz y alegría. Hace tiempo atrás, yo diría que unos cuantos años atrás, estábamos en un campamento y era un día como el de hoy, sin lluvia, pero como el de hoy, ¿no? El cielo encapotado, gris. Y estaba yo caminando por allí y me llamó la atención de que en una de las paredes del baño, que estaba un poco retirado donde estábamos nosotros, pero me llamó la atención de que en una de las paredes del baño había toda una hilera importante de hormigas. Y me acerqué para ver y me llamó la atención de que muchas de las hormigas llevaban los huevos del nido. Y me llamó la atención, que qué raro, pero quedó ahí. A la noche vino una inundación que no nos llevó con carpa y todo porque Dios estaba con nosotros. Una de las cosas que aprendí en ese momento fue que la naturaleza nos enseña y la naturaleza nos advierte. Otra pequeña historia que les cuento es que hace también tiempo atrás leí un testimonio de unos habitantes de una aldea en Italia que en un atardecer los perros se empezaron a inquietar y levantaban las orejas y se miraban unos con otros y en un momento determinado todos los perros empezaron a correr, salieron corriendo y la gente, que era una aldea pequeña, la gente cuando vio que los perros corrían se fueron atrás de los perros. Vino un terremoto y destruyó toda la aldea, pero nadie resultó herido, nadie falleció en ese evento. O sea, de que otra vez la naturaleza le advirtió a esa gente de cosas que iba a pasar y que ellos no tenían noción hasta ese momento. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? A esta altura de la charla te pregunto, ¿quién es sabio? La Biblia dice que tenemos que pedirle al Señor sabiduría y Él dice que nos la va a dar abundantemente. Nos va a dar sabiduría, permítanme la expresión de decirlo de esta manera, ilimitada. Nos va a dar sabiduría inagotable. Pero la pregunta es, ¿qué es la sabiduría delante de Dios? ¿Qué es la sabiduría para Dios? Si yo te preguntara a ti, ¿eres sabio? Bueno, alguien me puede llegar a decir, bueno, la Biblia dice que el necio cuando calla la boca, Dios lo considera sabio. Está bien. Pero ¿eres sabio? Porque muchas veces, y esto hablo en términos generales, porque siempre hay excepciones, pero muchas veces en términos generales nosotros asociamos la sabiduría con la inteligencia, con aquel que hace negocios, con aquel que siempre las cosas le salen bien, con aquel que usted le hace una pregunta de astronauta, le hace una pregunta del universo, le hace una pregunta del mar, le hace una pregunta de un burro, le hace una pregunta de un caballo, y el tipo siempre tiene una respuesta. Y usted dice, qué inteligente que es, qué sabio que está. Porque nosotros asociamos muchas veces la sabiduría con el don. Alguien que sabe hacer negocios no es porque sea sabio, sino porque tiene un don de parte de Dios y ese don le permite hacer buenos negocios. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Entonces vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Qué es una persona sabia bajo la mirada de Dios? ¿Qué es una persona sabia y entendida delante de los ojos de Dios? ¿Qué es una persona sabia y entendida en donde Dios se complace en esa persona? Libro de Proverbios, capítulo número 30.
Saben ustedes que el libro de Proverbios es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31, es toda una enseñanza de parte de Dios para nuestras vidas, para saber cómo conducirnos, para saber cuándo hablar o cuándo callar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 30 hay 4 ejemplos que la Sagrada Escritura nos da que determina quién es una persona sabia. Y al final de este pequeño breve mensaje te voy a decir quién es una persona sabia. Por favor, acompáñeme en la lectura de la palabra. Proverbios capítulo 30, versos 24 al 28. Dice la palabra del Señor así: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. De nuevo, 4 cosas son más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Primero, préstame atención, lo más pequeño. No es lo más grande lo sabio, no es lo más grande el intelectual, no es el más grande el inteligente. Una persona sabia es el más pequeño. Una persona que tiene sabiduría de parte de Dios es el más pequeño. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, se hizo más pequeño que los hombres. Y por el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros tenemos salvación y tenemos vida eterna. Amén. Continúa diciendo la palabra del Señor. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen por cuadrillas. Y la araña, que atrapadas con la mano, están en los palacios del rey. ¿Qué aprendemos de las hormigas? 1 Corintios capítulo 4, verso número 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Está hablando el apóstol Pablo. De alguna manera, para parafrasear y para poder relacionar lo de la hormiga con el apóstol Pablo, la hormiga trabaja para tener provisión cuando llega el tiempo en donde ellos necesitan en la madriguera tener la provisión, tener el sustento, y el apóstol Pablo dice que él con sus propias manos trabajaba para tener provisión. Y cuando estaba leyendo esto esta tarde, dice con mis propias manos, claro, porque uno puede tener manos que no son propias, los otros pueden trabajar para uno. Por ejemplo, un empleado en una casa, en un negocio, trabaja para uno, trabaja para el dueño. Pero Pablo dice con mis propias manos, o sea, de que era él el que trabajaba para proveerse. Primera enseñanza. Una persona sabia se provee el sustento. Una persona que tiene sabiduría de parte de Dios se provee lo necesario como para tener una plataforma, como para tener un stock, como para tener algo que en el día de mañana, cuando tenga necesidad por alguna eventualidad o por alguna cosa, él tenga de dónde recurrir. Tírenme una vez si me están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Amén? Entonces el apóstol Pablo dice, yo con mis propias manos estoy trabajando y me estoy manteniendo con esto. Y también recordaba cuando estaba escribiendo esto, de que una cosa es vivir para la iglesia y otra cosa es vivir de la iglesia. El asalariado no le interesan las cosas que pasan en el rebaño. Estoy citando la Sagrada Escritura, porque al tipo lo que le importa es que le paguen. Y eso es vivir del rebaño. Pero el que vive para el rebaño, no le importa si le pagan, si no le pagan, no le importa, porque está viviendo y dedica su vida para eso. Cuando vivimos para la iglesia, trabajamos afanosamente con nuestras propias manos para proveer a la congregación, para proveer a la iglesia el sustento que necesita. No solamente el sustento espiritual, sino el sustento material también. Porque la iglesia necesita del sustento material también. Este edificio necesita del sustento material.
Hay que pagar impuestos, hay que pagar servicios, hay que mantenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita. ¿Con qué? Con nuestras propias manos. Tírenme una amén si me están entendiendo. Segundo ejemplo que da la Sagrada Escritura. Dice, los conejos. Miqueas capítulo 5, verso número 4. Y él estará, está hablando de Jesús, ¿no? Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Quién iba a ser engrandecido? El nombre de Jehová, el nombre de Dios. Y esta es una palabra profética que Miqueas está trayendo al pueblo, hablando de Jesús cuando se cumpliera el tiempo, cuando viniera. Y habla de la seguridad. Nosotros hoy conocemos las liebres o conocemos los conejos en esta tierra, en donde prácticamente no hay, por lo menos en esta zona, no hay montaña, no hay piedra. Pero cuando se escribe esto, cuando se escriben estos proverbios, en tierra de Israel había muchas piedras. Y las liebres hacían las cuevas en las piedras. Y esto el escritor está relacionando la actitud que tenían los conejos con la seguridad de construir su casa, su refugio en la piedra, y eso le daba seguridad. Para traerlo a nuestras vidas, para traerlo en el día de hoy, una persona sabia no edifica su seguridad en lo que uno es, no edifica su seguridad en la capacidad que tiene, no edifica su seguridad en lo que él puede llegar a alcanzar, lo puede llegar a lograr, porque tiene un título, porque tiene un máster, porque esto, porque... No. Una persona sabia está montando su seguridad en Cristo Jesús, en el Señor, en su Dios, en su Salvador. No está dependiendo de las circunstancias, no está dependiendo del gobierno, no está dependiendo del ministro de Economía, no está dependiendo si el dólar sube, si el dólar baja. Sí, depende del Señor, porque el Señor es su proveedor. El Señor le va a sustentar, el Señor le va a cuidar. Su fortaleza está en Cristo Jesús. Y esta es una persona sabia. Esto se lo digo por experiencia. Alguna vez en mi vida yo pensaba de que, como yo, y me pegué cada tortazo, me pegué cada golpazo durante la vida hasta que entendí que mi sustento proviene de Dios. Que tengo que confiar en Él, que tengo que esperar en Él. Porque Él es mi seguridad. Por lo tanto, no tengo miedo al día de hoy o al día de mañana, porque Él es mi seguridad. Él es mi seguro, Él es mi torre fuerte, él es mi compañero, Él es el que me acompaña, el que me sustenta, el que me guarda. Una persona sabia no pone su seguridad en su capacidad, te vuelvo a repetir, no pone su seguridad en sus capacidades, sino se los pone en el Señor, porque cree en Él. Miqueas estaba profetizando esto, lo que iba a ocurrir con Jesús, que a través de Jesús el nombre de Jehová es engrandecido por sobre toda la tierra. Tíreme una mensa, ¿me entiendes? El otro ejemplo son las langostas, que están en el verso 27. Proverbio 13:14. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. De nuevo, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué tienen en común las langostas? No tienen un líder que los guíe, pero cuando tienen que salir, salen ordenadamente y cumplen el propósito. ¿Saben? Muchas veces nosotros necesitamos a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Como yo soy el único pecador acá, yo necesito que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Y Jesús dice, mira, sos un inútil. Y hay algunas personas que no les gustan de que el pastor diga que es inútil. Pero la Biblia dice que soy inútil porque las cosas que hago, las hago porque las tengo que hacer. Porque Él me dice que las haga. Porque si Él no me dijera que las haga, yo no lo haría. Si Jesús no me dijera, te pongo como pastor y te pongo como líder en una congregación pequeña en Arroyo Seco, para que tú le lleves mi palabra, para que le enseñes mi palabra, yo estaría en este momento sentado tranquilo mirando televisión o mirando un partido de fútbol en mi casa,
O mirando por la ventana y digo, mira cómo llueve, qué tormentones. Oh. Pero Dios me encomendó una tarea y no necesito de que venga mi esposa y me diga, che, tenés que predicar, porque sé que tengo que predicar. No necesito que alguien venga y me diga, tenés que estudiar y tenés que comprender mejor, tenés que profundizar en las Sagradas Escrituras, porque sé que lo tengo que hacer. Entonces, una persona que tiene sabiduría de parte de Dios no necesita de que nadie le venga a decir que tiene que orar, porque sabe que tiene que orar. Cuando tiene sabiduría de Dios, sabe que tiene que leer la Sagrada Escritura todos los días. Cuando tiene sabiduría de Dios, sabe que tiene que meditar en la palabra del Señor todos los días. Cuando tiene sabiduría de Dios, sabe que todos los días le tiene que dar gracias al Señor por un día más de vida. Encomendar su día, encomendar su camino, encomendar las cosas que van a ocurrir en ese día, porque lo sabe. No necesita que el pastor le recuerde que mañana a las 19 horas tenemos reunión de oración, porque el que tiene sabiduría de Dios sabe que mañana a las 19 horas hay reunión de oración. Ni un amén escuchar, pero no importa, vamos para adelante. Las langostas tienen este principio. Actúan con unidad y con estrategia. Cuando tenemos sabiduría de parte de Dios, somos uno en Cristo Jesús y tenemos estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? De anunciar las virtudes del Señor Jesucristo a toda persona. Y lo cuarto y último, verso 28, la araña. Lucas capítulo 8, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Obviamente, tú lo sabes, tú sabes que está hablando aquí. Este versículo tiene que ver con la semilla que cae en las piedras, etc. ¿Qué tiene que ver esto con la araña? La araña es frágil, es un bicho que es frágil. Si tú te animas, lo puedes agarrar con la mano. No. Bueno. Pero hay algunos que se animan. Mariana te contaba que vio un programa, una cocinera que cocinaba tarántulas. Los bichos son grandes, que son grandes como un plato. La cocinaba para comerla. Hay algunos que saben. O sea que la araña es un bicho que es frágil, es un bicho que tiene sus limitaciones, es un bicho que trata de pasar desapercibido. Pero la araña tiene algo que nosotros no tenemos muchas veces, que es la perseverancia. En el departamentito del fondo de casa, que está vacío, hay telaraña por todos lados. Y yo el otro día entré, después de bastante tiempo, y había telaraña colgando de acá, colgando allá. Agarré la escoba, el escobillón, la saqué, traté de limpiarla de la mejor manera posible. Al otro día voy, y es como si no hubiese limpiado. Estaban todas las telarañas de nuevo. ¿Qué habla esto? ¿Qué me habla esto? Perseverancia. Y el escritor de este proverbio dice que las arañas, aunque son frágiles, llegan a lugares altos porque están en el palacio del rey, allá arriba donde nadie los alcanza. Moraleja, que nos enseña esto, de que a pesar de que eres frágil, a pesar de que eres débil, y lo que te estoy diciendo es que te equivocas, que te levantas y te caes, que te levantas un día y dices que vengan los Goliat día uno, que me los como a todo vivo, y al otro día te encuentran no en el subsuelo, te encuentran por allá abajo y te tienen que andar levantando con un gato porque no sirve para nada,
no tiene ni siquiera ganas de orar, no tiene ni siquiera ganas de meditar, no tiene nada de nada. Señor, trágame. ¿Y por qué me dejas vivir? ¿Y por qué? Porque somos débiles. Pero a pesar de nuestra debilidad, y escucha esto, porque esto es lo mejor del mensaje de esta noche, a pesar de tu debilidad, a pesar de mi debilidad, a pesar de que no somos nada, pero en Cristo Jesús podemos volar alto. En Cristo Jesús podemos alcanzar las alturas. No por nosotros, es por Él en nosotros. Ahora, para cerrar esto, delante de los ojos de Dios, delante del trono de la gracia del Señor, Él considera una persona sabia ¿a quién? ¿A quién? Al que predica muy bien, al pastor que tiene una congregación de 30.000 personas, al que predica en los estadios y los llena, al coro que tiene 104 integrantes, al equipo de música que son 25 tocando un montón de instrumentos, al que es lindo, al que habla bien. ¿A quién el Señor considera sabio? El Señor considera sabio a aquel que quiere ser enseñado, aquel que quiere recibir instrucción de parte de Dios, aquel que quiere ser guiado por Dios, aquel que dice: Señor, no puedo con mis fuerzas, ayúdame. Señor, enséñame. Señor, guíame. Señor, sé que fallo, sé que un día estoy acá, otro día estoy allá, un día estoy acá arriba, otro día estoy acá. Señor, me conoces, pero enséñame. Haz que mi corazón esté dispuesto y predispuesto a recibir tu enseñanza, porque no hay nadie como tú, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Salvador. Hazme sabio y entendido en tus cosas, y entonces, Señor, no habrá nada ni nadie que pueda impedir el supremo llamamiento que tú tienes en mí de alcanzar la gloria por Cristo y para Cristo Jesús. ¿Quieres ser sabio? Déjate enseñar por el Señor. ¿Quieres ser sabio? Déjate guiar por el Señor. Y te puedo asegurar que vas a ver la gloria del Señor reposando sobre tu vida. Vas a ver la manifestación de Dios sobre tu vida y vas a levantar vuelo como el águila para la gloria del Padre. Señor, te doy gracias